Es el momento de pasar la palabra, si no hay otras preguntas, a Marcial Reyes Cázares del Instituto Tecnológico Nacional de México, que nos hablará sobre la apropiación forestal como mecanismo de defensa en el derecho ambiental. Correcto, muy bien. Pues antes que comience, me gustaría comentarles que estoy aquí con el cuerpo académico con el que colaboramos. Aquí están los compañeros. Estamos desde el Tecnológico Nacional de México, Campus Pátzcuaro. Formamos parte del Cuerpo Académico de Ingeniería y Educación Sustentable para el Desarrollo de Estudios Regionales. Un gusto estar con ustedes nuevamente y pues vamos a comenzar con la ponencia. Los molesto, por favor, si me apoyan con la siguiente ponencia. Perdón, con la siguiente diapositiva. Bien, pues como pueden ver, dentro de lo que son los centros urbanos, el proyecto que les voy a presentar es un proyecto de apropiación forestal. En México sabemos que la propiedad forestal es una propiedad que nos pertenece a todos los mexicanos. En la parte de este tipo de situaciones en las que pues podemos hacer y desarrollar lo que son ciertas actividades. Nadie somos dueños del territorio, pero lo tenemos pues ahora sí que concesionado. Pero pues finalmente nadie es dueño de él. En esta parte, los servicios ambientales y ecosistémicos que los bosques nos proporcionan, pues es algo fundamental en lo que nos desarrollamos nosotros y es lo que nos garantiza el artículo 4º constitucional de un medio ambiente sano en donde nosotros podemos desarrollar aquellas actividades que nos permiten vivir y tener un pleno desarrollo. Lamentablemente, en el estado de Michoacán y algunos otros estados con los que colindamos, la presión por el aguacate, en algunos otros lugares lo conocen como la palta, pues ha venido teniendo cierta repercusión respecto al derecho de la propia propiedad. Es decir, cuando tenemos propiedades de tipo ambiental, pues obviamente vamos teniendo algunos elementos en los que nosotros no podemos observar esos efectos sobre el paisaje, es decir, vamos trastornando, vamos modificando y vamos alterando las condiciones propias del paisaje. La siguiente diapositiva, por favor. El desarrollo de este proyecto pues obviamente nos han alterado factores desde el clima y hemos tenido algunas alteraciones en los ciclos biogeoquímicos que tienen que ver entre la atmósfera, la litósfera y la hidrosfera. Dentro de lo que son las conferencias parte, normalmente nos dicen que detengamos el calentamiento global. Con esta modificación de paisajes que hemos tenido, pues obviamente tenemos una alteración y una interacción de estos elementos de los que les acabo de hablar. Cuando las personas buscan el elemento fundamental como servicio ecosistémico de tener derecho universal al agua, es uno de los principales factores que se tienen. ¿Por qué? Porque obviamente la presión y el estado del agua que se tiene sobre ciertos paisajes para la productividad agrícola de exportación, pues obviamente va a limitar la disponibilidad de agua para consumo humano. Es lo que está sucediendo en el municipio de Madero, aquí en el estado de Michoacán, y en donde desarrollamos este trabajo. Obviamente estamos en un clima templado, con vegetación predominante de pino encino, y pues obviamente esta vegetación, este tipo de vegetación, el contexto, la fertilidad de los suelos han sido determinantes en la productividad del aguacate principalmente, sin dejar de lado que también tenemos otro elemento como la producción de frutillas rojas que demandan altas concentraciones de agua. La población en algún momento dado, la que sigue por favor, la población en algún momento dado, la siguiente diapositiva, por favor, pues como pueden ver,
la población empezó a tener una preocupación porque la cantidad de calor que se estaba sintiendo y la presión respecto a la sequía, que era una sequía moderada ya en todo el municipio, pues obviamente era preocupante porque ya no tenían agua disponible para poder abastecer sus necesidades básicas. La siguiente, por favor. Entonces, como objetivo de este trabajo, pues determinamos identificar y cuantificar, así como restaurar los manantiales cuenca arriba, pues obviamente de donde se abastece la población. Llegó un grupo de voluntarios que son industriales que se dedican al tema de la madera, nos buscó y nos comentaba, bueno, ingeniero, tenemos un problema, nos estamos quedando sin agua. ¿Qué es lo que queremos? Rescatar los manantiales en donde nosotros tenemos esta situación, pues de que ya no estamos teniendo la misma cantidad de agua que teníamos anteriormente. Con todo gusto comenzamos a trabajar y uno de los principales elementos determinantes para ello fue determinar el calor específico del agua asociado a las condiciones que estábamos teniendo en estos lugares. Al llegar al sitio, la que sigue, por favor, la siguiente diapositiva, nos empezamos a dar cuenta pues de que el tipo de vegetación que ellos tenían ya era sotobosque. Ya no estábamos teniendo vegetación arbórea ni vegetación arbustiva en abundancia. Es decir, la vegetación pino-encino ya no era suficiente ni era abundante para darle cobertura a los suelos. Por ende, pues estábamos teniendo altas temperaturas que llegaban hasta los 24 grados centígrados y que al momento de que teníamos una pequeña precipitación pluvial, esta precipitación se iba a evaporar. En esa dinámica íbamos a empezar a tener en la cuenca alta, pues la pérdida precisamente de este recurso porque ya no íbamos a tener la percolación del agua. A medidas o a condiciones graves, medidas más robustas, y para ello, pues la recomendación ya no fue la restauración del sitio con pino y encino. Ya empezamos a observar otras especies que nos brindaran mejores condiciones. Para ello se hace la propuesta de Taxodium mucronatum, de lo que es el sauce o el salix, y de la parte de el árbol de fresno o el Fraxinus udei, que es el que se distribuye en esta zona, pues de manera abundante. La siguiente diapositiva, por favor. Empezamos a ver el sistema de reforestación que íbamos a tener. Y esta es la zona que ustedes pueden ver. En esta zona, el parteaguas que está con una línea roja que ustedes pueden observar, pues obviamente son zonas de alta condición de percolación directamente hacia lo que es el manantial. El manantial se encuentra en la pantalla baja en las dos zonas de intervención que tuvimos. Pues obviamente el valor del terreno es muy elevado debido a que se da para condiciones agrícolas de exportación y pues obviamente solamente se pudieron adquirir lo que fueron 3 hectáreas y en esas 3 hectáreas es en donde se distribuyó precisamente esta condición. Pero si nosotros vemos, es un paisaje alterado, es un paisaje con alta condición de cultivos agrícolas y lo que ustedes pueden ver en la pantalla más blanco son macrotúneles para la producción de berries, que era algo de lo que les comentaba. Y van a ver fuera de ellos unas pequeñas condiciones rojas. Esas condiciones rojas son ollas de agua agrícolas. Entonces tienen una presión de 20 ollas agrícolas alrededor de la cuenca. El agua no alcanza para todos definitivamente y es un paisaje que nosotros vemos muy deteriorado porque mucha de la vegetación forestal nativa que tenemos en esa zona es vegetación que se encuentra con alguna condición de plaga o enfermedad. Es decir, la sanidad del sitio deja mucho que desear. La que sigue, por favor. En esta parte del trabajo, pues obviamente teníamos que conseguir árboles grandes. Sabemos, y ya es una máxima que utilizamos en el tema forestal, que árboles pequeños nos van a dar soluciones pequeñas. Árboles grandes nos estarán dando soluciones grandes. Es por ello que la talla de la planta había que verificar cuando saliera de vivero que no trajera ninguna condición adversa para su plantación. Lo que ven ustedes es el GPS para determinar los puntos
Ese pequeño riachuelo que ustedes ven ahí es con lo que se abastece una población de más de 10,000 personas. Y pues obviamente el gasto que estamos teniendo no es suficiente para abastecerlos a todos. La que sigue, por favor. En esa dinámica, la calidad del aire y la temperatura estaba oscilando a los 24 grados centígrados y la humedad relativa que estábamos teniendo en un manantial era solamente del 42%, cuando debe de ser superior al 75% por las condiciones. Entonces, al momento de que nosotros analizamos esa zona de escurrimiento, nos damos cuenta que de una longitud de 5.35 metros solamente estábamos teniendo un caudal de agua con un espesor de 11 centímetros de 90 centímetros, es decir, ni siquiera un metro del caudal de agua que íbamos teniendo, cuando lo prioritario en el periodo de estiaje máximo que se da entre el mes de mayo y los primeros días del mes de junio debería de ser de un metro con 90, perdón, de un metro con 90 centímetros. La siguiente, por favor. Bajo este análisis y bajo esta dinámica o esta hidrodinámica que nosotros estábamos viendo, pues el caudal máximo que deberíamos de tener en ese momento debería de ser de 25 centímetros y de 85 centímetros, pero únicamente teníamos 5 centímetros de profundidad, es decir, una pendiente del 6%, que no nos alcanza la escorrentía máxima. Entonces, ya teniendo estos datos técnicos que nosotros podíamos identificar, la que sigue, por favor, pues obviamente ya podíamos generar algunas alternativas y ya teníamos las condiciones de cómo establecer el método y el modelo de plantación de estas especies que comentamos. La siguiente diapositiva, por favor. Eh, en esa condición, pues obviamente las personas dispusieron o tenían la disposición de podernos llevar al sitio y poder ver en dónde estábamos haciendo esta restauración, que son los dos recuadros rojos que ustedes ven, que es en donde convergen a la zona máxima de obviamente percolación y de infiltración para alimentar lo que es ese manantial que se puede ver en la parte central. La que sigue, por favor. En esa dinámica, pues al momento de que nosotros empezamos a trabajar, se darán cuenta que se restauraron 3 hectáreas. Utilizamos 2,500 árboles que venían de vivero y otros 500 que se rescataron en una de las fincas para no hacer un movimiento que, de acuerdo a las normas de vivero, nos indican que no debemos de meter planta que vayan más allá de 2 grados de longitud y más allá de 2 grados de altitud, y teniendo preferentemente nada más un amortiguamiento de 100 metros sobre la altitud de donde se estará estableciendo. Entonces, pues, ¿qué era lo que queríamos en un primer momento? Disminuir la temperatura ambiente local, el incremento de la humedad relativa, el incremento en los parámetros de calidad del agua y del manantial, el incremento en masa forestal y pues obviamente queríamos agua, que era el principal fenómeno. La que sigue, por favor, o el principal objetivo pues que nosotros teníamos. Al momento de que se comienza con el trabajo, pues encontramos esto, 20 ollas aguacateras que representaban 39,680 metros cúbicos, es decir, agua que almacenan son 36,680,000 litros. Tenemos una zona de erosión prioritaria de 2 hectáreas y un polígono sin vegetación de 326,102 metros cuadrados. La que sigue, por favor. Pueden ver, estas son las berries, la que sigue, por favor. Esa es la zona de donde están las ollas y en donde es la mayor producción de berries. Y pues esto fue lo que encontramos. Había que hacer la limpieza del terreno y pueden observar ustedes, si abren la pantalla, pues de que obviamente se le tuvo que dar un tratamiento previo a las especies, a los árboles, que eran tallas mínimas de 1,5 metros y máximas de 3 metros para evitar la cola del cochino en lo que es la raíz de los árboles. La que sigue, por favor. La siguiente, por favor. Y pues bueno, para concluir,
Considerando que el paisaje es cualquier área de la interacción de diferentes factores presentes en él y que tiene un reflejo visual en el espacio, pues el impacto ambiental sobre el paisaje disminuye los servicios ecosistémicos como la producción de agua, la conservación del hábitat, la productividad de los suelos, la calidad del aire y las emisiones de carbono. Asimismo, el decremento de zonas forestales pues va a seguir deteriorando el hábitat de la fauna y altera el equilibrio ecológico ambiental. Yendo sobre lo que es la legislación. Bien, nada más creo que sigue la bibliografía y pues con esto yo les agradezco el espacio y les agradezco la atención brindada. Muy interesante. Me parece importante destacar que para este tipo de intervenciones no es suficiente plantar árboles, ¿no? Porque a veces sin conocer el territorio, sin un plan, se pueden hacer más daños de lo que se intenta sanar. Así que ya veo preguntas con manos levantadas y hay también una pregunta en chat, entonces yo daría la palabra a Eduardo Gutiérrez, que viene hace tiempo con mano levantada, después Zaida Carrillo y después leímos la de Martín Mendoza en chat. Eduardo, si querés hablar. Si no, pasamos con la maestra, la doctora Aida Carrillo. Aida, sí, después vemos Eduardo, sí. Adelante. Aida, gracias. Mi pregunta es, ¿por qué seleccionó las 3 especies que mencionó? Porque tengo la idea de que son muy demandantes de agua, esas especies, y bueno, el problema era la falta de agua precisamente. Si nos pudiera explicar por qué seleccionó esas especies. Bien, claro que sí. Uno de los objetivos es de que así como son demandantes de agua en un primer momento, también una mayor flujo dentro de lo que es el suelo. Quizás sí son demandantes de agua, pero yo aquí la pregunta, y que era algo que en un proceso colaborativo mencionábamos, pues ¿qué queremos? ¿Agua en las ollas o agua en los suelos y en el ecosistema? Entonces, si nosotros dejamos agua disponible, va a llegar otra persona que lo va a utilizar para un proceso productivo. Aquí el problema no es una situación de lo que nosotros hagamos en el ecosistema. El problema va a ser la disponibilidad y la falta de conciencia, así como de educación ambiental y malas prácticas en el tema de la vocación precisamente legal, porque no son leyes vinculantes las que nosotros tenemos un exceso de regulación, pero no están siendo vinculantes y no se les está dando seguimiento. Y pues obviamente este modelo que nosotros generamos en tema de paisaje lleva un complemento metodológico con las especies de huella hídrica. Si nosotros poníamos pinos y encinos, la situación en cuanto a disminuir la temperatura del suelo no iba a ser igual. Quizá íbamos a poner especies de pinos, encinos, y si no queríamos meter vegetación de clímax, pues obviamente podíamos meter vegetación arbustiva y sotobosque, pero no nos iba a dar el efecto y tendríamos la misma suerte que están teniendo los pinos adyacentes a esa zona. Esos pinos adyacentes específicamente están sufriendo muérdago, que es una plaga terrible que está presente en los 113 municipios de Michoacán ante una falta de saneamiento. Y pues obviamente en el tema de generar agua es ingresarle agua al ecosistema.